El Caracol, autor Henry Adolfo Morales Cedeño. Un patatús demoledor derribó a la última sobreviviente de una raza bravía, la negra delfina. Ahora yacía en el piso de una habitación bogotana, lejos del Casanare que la vio nacer. El sol, ese mismo que durante 80 años había endurecido su piel como cuero de res, ahora se filtraba por una ventana sucia y la golpeaba sin piedad. Las paredes rezumaban humedad, formando estalactitas de salitre que le recordaban las lágrimas que jamás dejó caer. La transformación del tiempo. La negra delfina, otrora mujer de fuerza legendaria capaz de domar potros bravíos, ahora se encogía bajo las mantas como un pájaro sin plumas. Sus manos que antaño ordeñaban vacas con destreza temblaban al sostener la taza de café. El tiempo le había robado todo menos los recuerdos, que acudían como visitantes impertinentes en las tardes silenciosas. Memorias de infancia. En el ojo interno de su mente revivía los primeros pasos tambaleantes entre gallinas cloqueantes, el olor a masa de maíz que su abuela Betulia amasaba al alba, el sonido del río Cravo arrastrando historias como hojas secas. La casa de palma, la vivienda familiar, se aferraba al barranco como un milagro de equilibrio. Techos tejidos con hojas de palma que susurraban con el viento. Paredes de bareque adornadas con retratos religiosos y cintas de colores. Un corredor donde las hamacas mecieron sueños y secretos. Retrato de Betulia, juventud dorada en sus días de esplendor. La abuela Betulia era una obra de arte viviente, piel canela oscura, caderas que dibujaban curvas como los meandros del río. La consentida de don Ramón, quien le regaló para sus 15 un vestido de encaje traído de Maracaibo, zapatos de tacón que brillaban como escamas de pescado, una fiesta donde el aguardiente corrió como agua de lluvia. En el fatídico parrandón, entre los invitados destacaba el beneco, un hombre que cantaba con voz que helaba la sangre, bailaba como si tuviera demonios en los pies y miraba a las mujeres como quien evalúa reses en feria. Mientras la joven Betulia lucía su vestido blanco de quinceañera, nadie imaginaba que el mismo río que reflejaba las luces de la fiesta, las mismas estrellas que brillaban sobre los bailarines y la misma luna que iluminaba el primer beso robado, serían testigos mudos de su caída en desgracia. Betulia, de 15 años y caderas que ya prometían heredar la fuerza de su estirpe, no pudo resistirse al beneco. El cantante llegó al parrandón de sus 15 con una voz que parecía llevar el eco de todos los amores prohibidos del llano. 3 días después, cuando los invitados yacían borrachos bajo los árboles, ella montó en ancas de su caballo con solo un vestido y un rosario. Don Ramón Cedeño, su padre, juró venganza ante la Cruz de Mayo. Nunca llevará mi apellido. Pero Betulia ya galopaba hacia su destino, ignorando que el beneco la abandonaría antes de que el niño en su vientre aprendiera a llorar. Cuando don Ramón Cedeño descubrió la ausencia de su princesa, el polvo del camino ya había borrado las huellas del caballo del beneco. Muchas leguas de sabana se interponían ahora entre él y su Betulia, la misma que años atrás aprendió a montar entre sus brazos. Un dolor áspero, como el filo de un machete, le atravesó el pecho, pero no era el llanto lo que brotaba de sus ojos, sino la lava de una rabia ancestral. Se arrodilló frente a la Cruz de Mayo, aquella que había bendecido sus tierras y sus ganados, y con voz que retumbó como trueno en invierno, pronunció su sentencia. Que mi sangre no herede ni el polvo de mis botas. El veredicto quedó grabado en el aire caliente del mediodía. Betulia ya no era hija. Su nombre sería borrado de los documentos, su recuerdo maldito en las paredes de la casa grande. Don Ramón, juez y verdugo de su propia carne, se levantó sacudiendo el pantalón como si quisiera limpiarse la debilidad que por un instante lo había doblegado. El honor de un llanero no se perdona, ni siquiera por amor. Apenas había terminado el dulce encanto de la luna de miel cuando el beneco, como el viento caprichoso de la sabana, decidió abrirle la talanquera a Betulia. Una mañana, sin más palabras que el eco de sus pasos apresurados, desapareció llevándose consigo las promesas y dejando en su lugar un embrión huérfano y un corazón hecho añicos. Como el vuelo errante de las garzas que cruzan la llanura sin fronteras,
Las noticias viajaban rápido en aquel mundo sin secretos. Betulia, con la barriga apenas insinuándose bajo su vestido desgastado, sabía que el camino de regreso a casa estaba cerrado para siempre. Don Ramón Cedeño no perdonaba, y una mujer deshonrada era carga pesada incluso para los vientos más fuertes. Desde aquellas tierras venezolanas donde el sol quemaba igual pero todo le resultaba ajeno, emprendió su viaje épico hacia el Hato Tarapacá, en el confín oriental del Casanare. Llevaba consigo solo tres certezas: el niño que crecía en su vientre, el hambre que le retorcía las entrañas y la promesa de un trabajo como cocinera. El embarazo, aún temprano pero ya pesado como una losa de mármol, no fue excusa para aquel trabajo brutal. Las jornadas comenzaban cuando la luna aún reinaba en el cielo y terminaban cuando los grillos ya llevaban horas cantando. De las 3 de la mañana a las 7 de la noche, los 7 días de la semana, los 365 días del año, Betulia se partió el lomo frente a fogones que parecían bocas de infierno. Fue en ese purgatorio de grasa hirviendo y leña que chisporroteaba donde su alma, como el acero templado al rojo vivo, encontró una nueva fortaleza. Cada cucharada servida, cada olla restregada, fueron golpes de martillo que forjaron el carácter indomable que la salvaría de morir de vergüenza. La cocinera mayor, una mujer de manos nudosas y mirada fría como el filo de un cuchillo, instruyó a Betulia con la crudeza del llano, sin dulzuras, sin contemplaciones. Cada movimiento debía ser exacto: los frijoles remojados desde el amanecer, la carne salada al punto justo, las arepas doradas como soles en miniatura. Betulia, ahora una más entre el humo y los trastos, aprendió callando. Soportó 7 lunas de trabajo agónico, con el vientre creciendo como una promesa incómoda, hasta que el administrador, un hombre de pocas palabras y botas embarradas, la relegó a pelar ajos y lavar platos. «Pa' que no se le malogre la cría», le dijo, escupiendo al suelo. El parto llegó con las primeras lluvias de mayo. María Luisa nació entre los aullidos de los perros y el olor a sancocho, y Betulia, después de una dieta materna tan breve como el descanso de un pajarillo, volvió a la cocina. 100 bocas hambrientas esperaban su comida cada día. 100 hombres que jamás sabrían que sus cucharas llevaban el sabor amargo de su fatiga. Mientras tanto, María Luisa crecía salvaje entre los patios del Hato, descalza y risueña, jugando con los otros niños como si el mundo no le debiera nada. Las noches eran otro suplicio. El dueño del Hato y su hijo mayor se turnaban para visitar su cuarto, llegando con el olor a ron y estiércol pegado a las botas. Betulia les abría la puerta sin rechistar, fingiendo gratitud. A veces, cuando el hijo mayor la mordía como perro en celo, Betulia miraba fijo al techo de palma y contaba las vigas. 1, 2, 3, hasta que todo acababa. Luego se lavaba con agua fría, frotándose la piel como si quisiera arrancársela. La cocinera mayor, compadecida, o tal vez calculadora, le preparaba brebajes espesos que sabían a raíces podridas. «Pa' que no florezca semilla donde no debe», murmuraba. 15 años pasaron así, marcados por el tic-tac del reloj de la cocina y el crujir de la cama bajo pesos ajenos. 15 años de callar, de servir, de aguantar. 15 años, tantos o pocos como para contar las estrellas. El tiempo, como un potro indómito, galopó sin detenerse. María Luisa dejó atrás los juegos infantiles y se convirtió en una mujer de curvas suaves y mirada baja, floreciendo entre los fogones como una enredadera silvestre. Fue entonces cuando llegaron los gavilanes, hombres de botas lustrosas y sonrisas calculadoras, rondando como aves de rapiña alrededor de la cocina. Carlos Julio, el hijo mayor del patrón, fue el más insistente. Casado con Helena, una mujer de apellido ilustre y modales finos, eso no le impidió deslizarse como una sombra hacia el cuarto de María Luisa cuando la luna se escondía. Ella, criada en el silencio y la obediencia, no supo negarse. Su cuerpo joven temblaba bajo las manos callosas del heredero, mientras el retrato de Helena en la pared principal del Hato sonreía, indiferente. En aquel mundo de jerarquías férreas, donde la sangre marcaba el destino,
Las mujeres de la cocina eran invisibles, fantasmas útiles solo para servir platos y satisfacer deseos. María Luisa, como su madre antes que ella, aprendió pronto que su cuerpo no le pertenecía, sino que era un territorio más del Hato, abierto a la conquista de los hombres poderosos. Las mañanas siguientes llegaban con el mismo ritual. Carlos Julio regresaba al lecho conyugal antes del amanecer, y María Luisa, con los labios mordidos y el alma encogida, encendía el fogón como si el fuego pudiera purgar su vergüenza. Nadie hablaba de ello, nadie lo nombraba, pero todos lo sabían. Era el precio invisible de ser pobre, mujer y hermosa en un mundo de hombres con espuelas de plata. María Luisa, analfabeta como la mayoría de las mujeres del Hato, no conocía más letras que las que formaban su nombre, trazadas con torpeza en el polvo de los patios. Inocente como becerra recién destetada, entendía sin embargo el peligro que representaba Helena, la patrona, cuya mirada fría podía helar hasta el caldo más hirviente. No se resistió, no gritó, ni siquiera lloró. Cada noche, cuando Carlos Julio entraba sigiloso a su cuarto, María Luisa apretaba los dientes hasta que las mandíbulas le dolían, temiendo que un gemido escapado alertara a Helena. El miedo era un nudo corredizo en su garganta. Sabía que si la esposa del patrón descubría esos encuentros, no sería Carlos Julio quien pagaría el precio, sino ella y su madre. Así que guardó silencio hasta con Betulia, aunque a veces, al cruzarse sus miradas en la cocina, el dolor entre ambas era tan denso que casi podía palparse. Solo 3 lunas pasaron antes de que la cocinera mayor, mientras desplumaba un pato con mano experta, soltara la frase como quien tira un hueso a los perros. Betulia, tu hija está preñada y ese hijo no es de ningún peón. El cuchillo se detuvo en el aire. Betulia no necesitó preguntar de quién era la semilla maldita. En el Hato todos conocían los hábitos nocturnos de Carlos Julio. Betulia sintió que la tierra se abría bajo sus pies. No hubo golpe de garrote que doliera tanto como esas palabras. Afuera, el viento silbaba entre los chaparrales, como riéndose de otra maldición que empezaba a girar, el caracol. Las 2 mujeres, con el fuego de la desesperación ardiendo en sus venas, plantaron cara al soberbio Carlos Julio en el corredor principal del Hato. Por primera vez el heredero se sintió acorralado. Sus dedos enguantados tamborilearon nerviosos sobre la culata del revólver mientras Betulia, con la voz cargada de un siglo de rabia contenida, escupió: «Usted pondrá las manos sobre esta tierra para jurar que mi hija y su criatura no pasarán hambre. O le juro por la Cruz de Mayo que hasta los perros sabrán qué clase de hombre es realmente». Carlos Julio palideció. No eran las palabras, sino el silencio cómplice de los peones que por primera vez dejaron de mirar al suelo. Esa misma noche, en la sala privada donde se decidían los destinos del Hato, Carlos Julio y su padre sellaron el pacto con aguardiente y cinismo. «Que se queden», gruñó el viejo patrón, escupiendo al fuego. «Pero si esa muchacha abre la boca, las arrojo al cravo para que las cachirres las despedacen». Así, la farsa comenzó. María Luisa siguió trabajando en la cocina, ahora con raciones extras de carne y una manta nueva, mientras el vientre le crecía como una maldición. El Hato entero simulaba no ver nada, pero todos contaban los meses en susurros. 5 lunas después, cuando los primeros vientos del invierno sacudían los matorrales, nació la negra Delfina. Una niña de piel oscura como la tierra recién labrada y ojos que, desde el primer día, miraron el mundo con la furia callada de quien nace marcada. Carlos Julio jamás la reconoció, pero en las noches de parranda, cuando el aguardiente le aflojaba la lengua, se jactaba entre risas: «Esa niña tiene la sangre bravía de los míos». Y el caracol de la maldición seguía girando. Un forastero llegó al Hato en una tarde polvorienta, cuando el sol quemaba como tizón caído del cielo. No venía a caballo, sino a pie, con unas botas demasiado nuevas para el llano y un morral de lona donde asomaban libros con lomos dorados. Se llamaba Daniel, pero pronto lo bautizaron el Catire por ese pelo color de trigo maduro y unos ojos azules que parecían sacados de un retrato extranjero. Era un desertor.
El rumor corrió más rápido que un caballo desbocado. Había abandonado el seminario, aunque nadie supo si fue por una mujer, por dudas de fe o simplemente porque el encierro le pesaba más que un saco de piedras. El patrón, hombre práctico como pocos, vio en él una herramienta útil. Por las mañanas enseñará a los suticos a leer y sumar. Por las tardes me acompañará a sabanear. No vaya a ser que estos ya no se lo traguen como a los otros curas de ciudad. Los vaqueros, hombres de manos callosas y humor ácido, al principio lo miraron con recelo, pero el catiré aprendió pronto a enlazar terneros sin ahorcarlos, a beber aguardiente sin hacer muecas, a maldecir el barro que se pega a las botas como lodo bendito. Fueron ellos, los mismos que se burlaron de sus caídas, quienes le regalaron el primer sombrero de fieltro rito de aceptación tan sagrado como un bautismo. María Luisa por entonces ya tenía 16 años y una belleza que hacía tropezar a los caballos. La llamaban la flor del jato, aunque nadie se atrevía a cortarla. El patrón había decretado que la negra Delfina era hija de Betulia, y quien osara cuestionar amanecía en la mañana con las maletas hechas y la paga perdida. Pero el catire no era como los otros. El primer día que la vio llevando una batea de ropa al río, se quitó el sombrero. Un gesto pequeño, casi insignificante, para ella fue como recibir el primer regalo de su vida. El amor entre el catire y María Luisa floreció como hierba mala entre los adoquines del jato, contra todo pronóstico, contra toda regla. El patrón, con esa mezcla de pragmatismo y crueldad que solo los dueños de tierras comprenden, asintió al romance pero con condiciones. Se casarán cuando yo lo decida, y será en grupo, como Dios manda, anunció una noche, entre bocanadas de tabaco. Así fundarán un nuevo jato, con su prole y su ganado. Mientras tanto, que no se les ocurra manchar el honor de mi propiedad, pero el deseo es más fuerte que los mandatos. En una tarde sofocante, cuando el sol derretía la brea de los techos, el catire y María Luisa se dieron al impulso que les quemaba las entrañas. Fue entre los sacos de maíz, en el cuarto trasero de la bodega, donde el olor a tierra y sudor le sirvió de cómplice. 9 lunas después, María Luisa desvelaba el secreto, lo que las paredes del jato ya sabían. Parió a Gilma, a quien le apodaron la catira. El patrón, con la frialdad de un juez rural, dictó sentencia. Recojan sus trapitos y váyanse antes del amanecer. Y si esa criatura llora demasiado fuerte en la sabana, los tigres se encargarán de silenciarla. Betulia, al escuchar el veredicto, no dudó ni un segundo. Arrancó su delantal y lo estrelló contra el fogón, donde las llamas lo redujeron a cenizas en segundos. Quiero mi liquidación, cada peso, cada centavo. Y las novillas que me corresponden, exigió, plantándose frente al patrón con una mirada que habría derribado a un toro. O le juro que esta vez el que se irá a las brasas será usted. Esa misma noche, los 4 Betulia, María Luisa, la negra Delfina y el catire empaquetaron sus vidas en un morral de lona. La recién nacida, ajena al drama, dormía en brazos de su madre. Afuera el llano los esperaba, infinito, indiferente, hambriento. Betulia, con su mirada firme y sus manos marcadas por el trabajo, guió a su pequeña familia lejos del jato Tarapacá. A ella le habían pagado con 30 novillas, un toro reproductor y 3 caballos. A María Luisa, su hija, con 4 novillas. Y al catire apenas con 3 y un caballo. No era un reparto justo, pero él, hombre de pocas palabras, agachó la cabeza y siguió adelante. El viaje fue largo, el sol quemaba sus espaldas y el polvo del camino se les pegaba a la piel. Cuando por fin llegaron al río Cravo, el paisaje les dio la bienvenida con tierras vírgenes y aguas claras. Betulia negoció con un viejo serrano y por 300 pesos consiguió un terreno. Los primeros meses fueron duros. La casa de Soropo apenas los protegía de las lluvias y el catire pasaba días enteros revolcando la tierra. Pero poco a poco el esfuerzo dio frutos. Las primeras mazorcas de maíz, los racimos de plátano, el ganado que empezaba a crecer. Sin embargo, una noche,
Mientras el viento mecía los árboles, Delfina escuchó algo, un ruido extraño, como pasos entre los arbustos. Betulia, susurró, alguien está ahí afuera. Eran buenos tiempos. La casa amplia, con su techo de palma y paredes en escuadra, se erguía como un baluarte contra los vientos que bajaban de la cordillera. María Luisa, ahora madre de dos, pasaba los días entre el huerto y la cocina, donde las aromas de la yuca hervida con la carne asada llenaba el aire. Hilma, la primogénita, era una criatura de luz en ese mundo terroso. Su cabello dorado y ojos zarcos hacían que los vecinos murmuraban que el sol se había enamorado de la llanura. El catire, aunque orgulloso, a veces la miraba con una duda furtiva, como si en esos ojos claros se escondiera un secreto. En cambio, cuando Isaías nació réplica exacta de su padre, el catire lo alzó frente al ganado y gritó: «Este sí es mi sangre», dejando caer las palabras como un mazo sobre el silencio incómodo de Betulia. Pero la prosperidad, como la lluvia, no cae para siempre. Una tarde, mientras Gilma jugaba cerca del río, Delfina encontró una huella de un pie deforme, marcada en el barro, demasiado grande para ser de alguien del caserío. Era una de esas tardes en que el aire pesaba como lodo reseco. El catire y los peones habían trabajado desde el amanecer, prendiendo contrafuegos para limpiar la tierra antes de las lluvias. Las llamas danzaban con furia, chisporroteando en las palizadas secas, mientras el sudor le corría por la espalda como un río salado. Fue entonces cuando lo vieron. El hombre, el de la huella deforme, emergió entre el humo, como si las llamas lo hubieran escupido. Vestía de gris, no de negro, y su rosario brillaba demasiado para ser plata de pobre. Betulia se quedó tiesa al verlo, pero fue Delfina quien murmuró: «Ese no viene a rezar, viene a cobrar». El catire, indiferente al principio, regresó a casa y se desplomó en el chinchorro. Pero al instante, una punzada le atravesó el pecho afilada como el cuchillo que usaba para cortar el gañote de los patos. Intentó gritar, pero solo salió un gemido. Afuera, la llovizna apagaba los últimos rescoldos de la candela. Dentro, el dolor crecía, y en algún lugar entre el humo y la bruma, el hombre del pie deforme sonreía. El infarto llegó como un rayo en noche de verano. El catire yacía sobre el chinchorro, la mano izquierda aferrándose al pecho donde ardía un fuego invisible. María Luisa corrió con el brebaje de Yantén, pero ya sus ojos, antes claros como el agua del Cravo, se nublaban para siempre. Lo enterraron al día siguiente bajo una cruz de alcornoco, mientras los amuros trazaban círculos en el cielo. Esa noche, el llano guardó un silencio inusual, como si hasta el viento supiera que una maldición acababa de cumplirse. El destino escrito en lágrimas. Betulia lo supo desde que vio alejarse al hombre del pie deforme y los demás cachilaperos con su ganado, dejando solo la polvareda. El mundo les había robado más que reses. Les había arrancado el futuro. Ahora, con las manos vacías y el alma en hilachas, no les quedaba más que volver a Tarapacá, cabalgando como sombras de lo que alguna vez fueron. El patrón del jato, un hombre de bigote gris y mirada calculadora, aceptó a Betulia como cocinera, pero al ver a María Luisa con sus dos niños a cuestas, frunció el ceño. «No hay lugar para llorones en mi cocina», dijo. Y así, con la crudeza de quien reparte naipes, decidió su destino. María Luisa irá al jato Yarumito de don Marcos Gil. Queda 8 días de aquí. Se irá con la ganadería y se quedará. Ninguna de las mujeres lloró frente a él. Pero esa noche, bajo la misma luna que años atrás las vio llegar llenas de esperanza, Betulia y María Luisa se abrazaron como si el mundo terminara allí. Las lágrimas de María Luisa mojaron el cabello canoso de su madre, mientras la negra Delfina, Gilma e Isaías, confundidos, apretaban sus pequeños cuerpos contra ellas. Hasta el viento pareció guardar silencio. La caravana del adiós. Al amanecer, una neblina gélida cubría la sabana como un sudario. María Luisa, Delfina y los niños partieron en la cola de una tropa interminable. 600 reses que avanzaban como un río mugiente hacia Yarumito.
Desde su chinchorro, Betulia las vio convertirse en puntos negros en el horizonte. No sabía que era la última vez que vería los ojos zarcos de Hilma brillar bajo el sol. El viaje fue una penitencia. Las noches heladas, los días abrasadores, el polvo que se pegaba a la piel como una segunda condena. María Luisa, con Isaías cargado a la espalda y Delfina con Hilma aferrada a su falda, en un mocho macilento, aprendieron a dormir sobre el lomo del caballo. María Luisa, envejecida de golpe, murmuraba oraciones a santos olvidados. Yarumito, el umbral de lo desconocido. Cuando por fin llegaron, el jato Yarumito se alzó ante ellas como un gigante de madera y zinc. Don Marcos Gil, un hombre ancho como un toro, las examinó de arriba abajo. Tú cocinarás, le dijo a María Luisa, señalando una choza ahumada. La negra trabajará en la ordeña. Los niños no estorben. Esa noche, mientras el olor a carne salada inundaba su nuevo hogar, una habitación sin ventanas, María Luisa miró a sus hijos dormidos y sintió que algo se quebraba dentro de ella. No era solo la distancia de Betulia, era la certeza de que su vida, como el ganado que pastaba fuera, ahora tenía dueño. El jato Yarumito recibió a María Luisa con la crueldad disfrazada de caridad. La pusieron a lavar montañas de loza y a cocinar para 50 peones, mientras sus hijos dormían apiñados en un cuarto de bareque. Las noches eran largas y frías, pero ella recordaba las palabras de Betulia. Esto es el caracol, hija. La vida da vueltas y siempre vuelve al mismo dolor. En los días de pago, escondía monedas en el dobladillo de su falda, soñando con comprar su libertad. La vida en el jato Yarumito. Los días de trabajo y aprendizaje. María Luisa se levantaba antes del amanecer, encendía el fogón y preparaba las arepas y el café espeso que alimentaría a los peones. Sus manos, ya curtidas por el fuego y el agua caliente, trabajaban sin descanso. A su lado, sus hijos también cumplían sus tareas. Delfina y Hilma, con sus vestidos sencillos pero limpios, servían las mesas a los trabajadores, recorriendo el comedor con bandejas pesadas y sonrisas tímidas. Después lavaban montañas de loza en el río cercano, frotando hasta que los dedos les ardían. Isaías, ahora un joven fuerte y ágil, se había convertido en un diestro caballicero, domando potros salvajes y arreando el ganado con una destreza que hasta los hombres mayores admiraban. La escuela del jato. Don Marcos Gil, aunque rudo, tenía un destello de pragmatismo. Al ver tantos muchachos creciendo sin educación, contrató a un profesor itinerante, un hombre delgado y de anteojos, que llegó con libros desgastados y tiza. Durante 2 años, los niños del jato aprendieron a leer y escribir entre las faenas del campo. Hilma, con su curiosidad innata, devoraba las lecciones mientras Isaías prefería los números, calculando cuentas de ganado con rapidez. El tiempo pasó y vinieron los arreglos matrimoniales. Cuando llegó el fin de año, don Marco reunió a todos en el corredor principal. Con voz firme, anunció los compromisos colectivos, como quien reparte tierras o ganado. Delfina, de 16 años, fue emparejada con Guate Guachiría, un boyacense huérfano que había crecido en el jato. Él era callado, de manos grandes y mirada perdida, pero trabajador. A Delfina no se le preguntó su opinión, solo se le dijo que preparara sus cosas. Hilma, la catira de ojos claros, debía casarse con un vaquero mayor, un hombre de 30 años con cicatrices en los brazos y un humor áspero. Pero cuando don Marcos la miró, ella se arrodilló y le imploró: «Patrón, déjeme ir a Villavicencio. Seré su muchacha de servicio, pero quiero estudiar un poco más». Don Marcos, quizá por capricho o por algún plan oculto, asintió con un gesto. Isaías, en cambio, no recibió pareja. «Tú sigues de vaquero», le dijeron, y él, acostumbrado a obedecer, asintió en silencio. El futuro se divide. Así, los caminos de la familia se separaron una vez más. Delfina se fue con Guate Guachiría a una choza en los límites del jato, donde el viento silbaba entre las tablas. Gilma partió a Villavicencio, con un jatillo pequeño, y el corazón entre esperanza y miedo. Isaías se quedó.
trabajando de invierno a invierno, sin saber si algún día tendría algo propio. María Luisa, desde la cocina, los vio irse con un nudo en la garganta. Sabía que, en un mundo como ese, los hijos nunca eran realmente suyos. El peso del silencio y la pérdida. El viaje de Gilma a Villavicencio fue un vuelo corto pero infinito. La avioneta de don Marcos Gil, un aparato oxidado que olía a gasolina y cuero viejo, la llevó lejos de todo lo que conocía. Al aterrizar, la ciudad le pareció un monstruo de ladrillos y ruido, pero no tuvo tiempo de asustarse. El trabajo no esperaba. Desde las 4 de la mañana, Gilma encendía el fogón, molía el maíz para las arepas y preparaba el café que don Marcos exigía espeso como lodo y caliente como el infierno. Las manos le temblaban de cansancio, pero si se demoraba, la mirada fría de la señora de la casa le recordaba su lugar. Aquí no se viene a dormir, muchacha. La escuela era su único respiro. Entre tareas de álgebra y lecturas de poemas, Gilma soñaba con un futuro distinto. Pero al salir, la realidad la golpeaba de nuevo. Lavar, cocinar, barrer, servir. La casa de don Marcos siempre estaba llena de visitas hombres de bigote grueso que hablaban de política y tierras, y a ella le tocaba atenderlos en silencio, esquivando miradas que duraban demasiado. La guerra llega al jato. Mientras tanto, en el Yarumito el cielo ya no era solo de garzas y nubes. Aviones del gobierno cruzaban como buitres, soltando bombas que estremecían la tierra. Los trabajadores corrían a esconderse entre los árboles, rezando para que las llamas no alcanzaran el ganado. Don Marcos, con sus buenos oficios y más de un fajo de billetes entregado a oficiales, logró detener los bombardeos, pero el miedo ya había hecho su trabajo. La noticia llegó como un machetazo. El Tarapacá fue bombardeado. María Luisa no preguntó más. Lo supo. Antes de que el mensajero terminara de hablar, ya sentía el vacío en el pecho. Betulia, su madre, la mujer que desafió el destino para darles un futuro, había muerto. Un infarto, dijeron. El susto de las bombas, murmuraron. Pero María Luisa sabía la verdad. Betulia no murió por el ruido, sino por la impotencia. No hubo velorio. La enterraron deprisa, en un hueco cavado entre balas perdidas. Ni siquiera una cruz de madera, solo el canto de los alcaravanes, esos pájaros de lamento, le dio el último adiós. La princesa rebelde terminó como empezó, sola y libre, pensó María Luisa, secándose las lágrimas con el delantal. Los ecos del dolor. Gilma en Villavicencio no lloró cuando supo. El trabajo no le daba tiempo, pero en las noches escondía bajo la almohada un retrato de Betulia que había robado de la casa de don Marcos. Delfina, ahora esposa del Guate Guachiría, encendió una vela en su choza y murmuró: negra como mi suerte, pero fuerte como tu recuerdo. Isaías, el vaquero silencioso, de rabia descuartizó a un pobre oso palmero, como si éste fuera el culpable. Nadie lo supo nunca. El cuerpo quedó enterrado donde nadie busca, bajo el barro de un estero, de sirvienta a asistente de laboratorio. Gilma, con su inteligencia rápida y mirada curiosa, pronto dejó de ser solo la muchacha de servicio. La doctora Evangelina, hija de don Marcos Gil, notó algo especial en ella. «Tienes manos de científica», le dijo un día, viendo cómo Gilma organizaba los frascos de laboratorio con precisión. De lavar platos a manejar microscopios, Gilma aprendió a distinguir bacterias, preparar cultivos y hasta tomar muestras de sangre. Su elegancia natural, el cabello dorado, los ojos claros llamaban la atención. Los hombres de Villavicencio se volvían a mirarla, pero ella, cautelosa, prefería el mundo ordenado del laboratorio al caos de los romances. Evangelina, orgullosa, le decía su padre, Gilma vale más que cualquier empleada que hayamos tenido. Pero don Marcos solo sonreía, lleno de malicia. Delfina y Guachiría, una luna de miel pagada. Mientras tanto, en el Hato Yarumito, la vida seguía su curso. Don Marcos cumplió su palabra. Las 3 parejas recién casadas, incluyendo a Delfina y Guachiría, fueron enviadas a Villavicencio con hotel y comida pagos.
Para Delfina fue un sueño extraño. Nunca había dormido en una cama tan blanda, ni comido en un restaurante donde le sirvieran. Pero en las noches Guachiría roncaba, y ella se preguntaba si el matrimonio era solo eso. Al regresar les dieron una misión: cuidar 500 novillas y 100 toros en una nueva fundación. Si en 5 años el ganado se multiplica, podrás tener su propio fundo, prometió don Marcos. Era una esperanza. María Luisa y el peso del silencio. María Luisa se quedó en el jato con Isaías y Arsenio, su hijo menor. Arsenio, apodado el Gato, tenía los ojos negros azabache y una sonrisa que no coincidía con su origen. Todos sabían quién era su verdadero padre, don Pedro Gil, el hijo mayor de don Marcos. Las noches de violencia callada, cada vez que don Pedro peleaba con su esposa Rebeca, buscaba a María Luisa. Ella como una sombra aceptaba su destino. Al menos no tocó a Gilma, pensaba, mordiendo el dolor. Isaías, ahora un hombre hecho y derecho, guardaba rencor. Cada vez que veía a don Pedro, sus manos se cerraban en puños, pero el miedo a perder lo poco que tenían lo mantenía quieto. La calma después de la tormenta. El jato y Arumito respiraba al fin. Los rifles se silenciaron, y hasta Guadalupe Salcedo, el temido jefe guerrillero, había depuesto las armas. La paz era frágil, como el rocío de la mañana, pero era paz al fin. En Villavicencio, Gilma la catira de ojos claros que había escapado del destino impuesto creía estar viviendo su propio cuento. El aviador y el engaño dorado. El capitán era un hombre de 40 años, sonrisa fácil y uniforme impecable, de esos que saben conquistar con palabras bien colocadas y ojos que prometen el cielo. Te llevaré a la nube, le decía, y Gilma, que nunca había salido más allá de la capital del llano, creyó que el amor también podía volar. La llevó a conocer el mar. Aquel día, las olas estaban quietas, como si el universo contuviera el aliento. Gilma, descalza en la arena, sintió por primera vez que algo grande y terrible le estaba pasando. Luego vino el silencio. El aviador se esfumó como el humo de una avioneta en el horizonte, sin explicaciones, sin adiós, solo un vacío que dolía más que cualquier bofetada. Entonces, como un eco viejo que nunca deja de doler, las palabras de su madre María Luisa regresaron a su memoria. Eso es el caracol, hija. Los hombres nos elevan solo para dejarnos caer. El embarazo, la huella del desamor. Gilma, la muchacha que aprendió a leer bacterias pero no corazones, descubrió que estaba embarazada. En el laboratorio, Evangelina notó su palidez. ¿Estás enferma?, preguntó. Gilma negó con la cabeza, pero los análisis no mienten. Una vida crecía dentro de ella, pequeña y feroz como semilla en tierra mojada. En las calles de Villavicencio, los rumores corrieron más rápido que el chisme en mercado. La catira del doctor Gil, preñada de un piloto. Don Marcos, al enterarse, no dijo palabra, solo ajustó el cinturón y sonrió con esa media mueca que usaba para los problemas que no pensaba resolver. Las cosas se ponen interesantes, pensó. Mientras tanto, en el jato Yarumito, María Luisa recibió la noticia por carta, escrita con la letra torcida de Delfina. No lloró, solo miró al cielo, como si Betulia le gritara algo desde lo alto. Isaías, al enterarse, apretó el cuchillo que siempre llevaba en la cintura. Si ese maldito aviador aparece por aquí, lo despellejo, dijo, sin levantar la voz, pero con los ojos como puñales. Arsenio, el gato, el hijo no reconocido de don Pedro, solo preguntó: ¿y ahora qué va a pasar con Gilma? Y nadie supo responder. El regreso del aviador. Una propuesta con alevosía. 9 lunas llenas habían pasado. 9 veces se preguntó Gilma si aquel hombre que la abandonó tendría el descaro de volver a mirarla a los ojos. Y entonces apareció en la sala de maternas, entre el olor a antiséptico y el llanto ajeno de recién nacidos. El capitán se plantó frente a ella con esa sonrisa de dientes perfectos y su uniforme impecable, como si no hubiera pasado nada. No quiero que sufras, Gilma dijo, con una voz suave que fingía compasión. Déjame llevarme al niño.
Yo le daré todo: educación, apellido, futuro. Tú, tú eres joven. Puedes empezar de nuevo. Gilma, con su hijo en brazos, un niño de ojos claros como los suyos, lo miró sin pestañear. ¿En qué momento, se preguntó, había creído que este hombre era bueno? La demagogia del hombre probo. El piloto hablaba con la seguridad del que está acostumbrado a ser creído sin cuestionamientos. Tendrá colegio en Bogotá como si Gilma no supiera leer. Será un hombre de bien como si ella fuera una mancha. Puedo darte una mensualidad como si ofreciera dinero por una res. Pero Gilma ya no era la muchacha ingenua de antes. Usted no quiere un hijo, le dijo, ajustando al bebé contra su pecho. Quiere un trofeo, algo que mostrarle a sus amigos aviadores entre trago y trago. Pero mi hijo no es ningún juguete. El aviador frunció el ceño, molesto al ver que su retórica no surtía efecto. Te lo quitaré igual, gruñó, ajustándose el uniforme. Mi esposa no puede tener hijos. Y tú solo eres una sabanera analfabeta. La catira lo miró con los ojos encendidos de rabia. Apretó a su hijo con fuerza, como si el mundo quisiera arrebatárselo de nuevo. Primero lo destripo con mi cuchillo de desprezar pollos y lo llevo al estero para que se lo coman los caribes, antes de dárselo a usted. ¿Cree que porque tiene avión es Dios? El hombre palideció. Nadie, y menos una mujer de manos callosas y olor a leña quemada, le había hablado jamás así. Finalmente tragó saliva, dio media vuelta y se encaminó a la terminal aérea. La espalda rígida, el paso menos seguro que antes. La catira no bajó la guardia hasta oír el rugido del motor. Solo cuando la nave despegó, alejándose como un pájaro cobarde en el cielo nublado, dejó escapar un suspiro contenido desde hacía meses, y con él una sola lágrima, pero no era de alivio, era la última lágrima que derramaría por él. Entretanto, en el Hato Yarumito, el patrón don Marcos Gil había acordado con María Luisa su licenciamiento, luego de 13 años y 256 días al mando de los fogones. Mucha agua había brotado de los manantiales desde que ella llegó, y la noticia de su partida corría entre la peonada como viento entre cañabravas. Algunos lo comentaban en voz baja, otros, en silencio, dejaban asomar una alegría melancólica, aunque el frío de la madrugada, como el de un lingote empapado de rocío, les ayudaba a disimular la tristeza. María Luisa llevaría en el alma el recuerdo de aquellas gélidas mañanas de luna nueva, los ventarrones furiosos que por más de una década le templaron el carácter y la satisfacción de saberse cumplidora. Como pago, recibió 30 novillas, 2 toros reproductores y 750 reales. A manera de gratitud, y como gesto de justicia llana, el patrón también otorgó 5 novillas a la negra Delfina, 4 a Gilma, y a Isaías le entregó 4 novillas y 2 mautes añeros. Antes de su salida, don Marcos la puso en contacto con Miguel Ponare, un guajibo de la zona, para que le vendiera los derechos de fundación de una casita de palma a orillas del Caño Lacuncia, en un paraje bautizado Buenos Aires. Un grupo de 8 vaqueros arreó el ganado desde Yarumito hasta Buenos Aires, donde María Luisa se convertía por fin en patrona de su propio fundo. Buenos Aires se alzaba junto a un morichal espléndido, rodeado por un meandro de espesa vegetación que se desbordaba sobre la banqueta, extendiéndose hasta alcanzar 2 grandes espejos de agua, la Tigra y el Arco. Aquellos majestuosos esteros eran un oasis en medio de la vasta sabana, santuarios sagrados bañados por el caño Guira, que saciaban la sed de toda criatura que habitaba y embellecía la llanura infinita. De vuelta en Villavicencio, la catira se escabullía en silencio. Su pequeño pijoterito apenas tenía 1 año cuando ella decidió abandonar su vida citadina, dejando atrás ciertos privilegios que solo se disfrutan en la ciudad. Tras 8 horas en un tractor, 24 horas en una embarcación con motor fuera de borda y 10 más a caballo, se internó sin hacer ruido en la finca Buenos Aires. Había desaparecido huyendo del piloto de avión padre del niño, quien estaba a punto de obtener la custodia legal. La catira no se detuvo ni para respirar, alejándose para siempre de cualquier posibilidad de ser localizada. Buenos Aires quedaba a 2 horas a caballo de los Pomarrosos. La fundación ganadera recientemente entregada a la negra Delfina y a su esposo
el Guate Guachiría, quienes mensualeaban allí, pastoreando el ganado que el patrón Marcos Gil les había asignado. El desasosiego que la catira había cargado por el miedo a perder a su hijo, poco a poco fue disipándose. Con los ahorros que había reunido durante su época en el laboratorio clínico, compró 10 novillas más además de las que ya poseía, y junto a su madre emprendió un negocio ganadero que pronto comenzó a dar frutos. Las mujeres vendían maútes y compraban más novillas, el hato crecía y la comida nunca faltaba en la mesa. Eso sí, al principio, cada vez que un avión surcaba el cielo, la catira corría a esconderse con su hijo en lo más profundo de la manigua. Mientras tanto, pasaron los 5 años de trabajo, y la negra Delfina, junto con el Guate Guachiría, entregaban los pomarrosos con los ganados querenciados y aumentados por 4 partes. Habían ahorrado lo suficiente como para adquirir la Fundación La Albania, ubicada a orillas del Caño Garibay, y comenzar allí su propia cría de ganado. De repente, en el fundo de María Luisa, allá en Buenos Aires, llegó un joven trabajador conocido por todos como Lengüe Marrano. Desde el principio dio muestras de ser un buen peón, cumplidor y recio. Para la catira, su llegada fue como agua en verano, le cayó como anillo al dedo. Y como del cuero de las cotizas sale también la correa, no tardaron en enredarse en un romance. En aquellas lejanías, donde el horizonte no conoce murallas, el amor floreció con fuerza. No pasaron 3 años cuando la catira ya había parido una hembra y 2 machos, hijos del Lengüe Marrano. Pero no todo era dicha. Comenzaron a presentarse robos de ganado en los hatos de María Luisa y de la catira. Fue entonces cuando Lengüe Marrano, astuto y observador, descubrió al culpable y lo denunció ante el inspector de policía de San Joaquín de Garibay, su propio cuñado, Isaías. Los rurales del DAS llegaron con sus libretas y sombreros polvorientos, y sin mucho aspaviento arrestaron a Isaías. Este fue condenado por abigeato y purgó 1 año de prisión, pero la denuncia no quedó impune. Isaías, rencoroso y envenenado por la traición, profirió una sentencia de muerte contra su cuñado, y cumplió su amenaza. Siendo las 9 de la mañana, en 1975, Isaías, recién salido de prisión, emboscó al Lengüe Marrano en el paso real ganadero de los Chigüires. Le venía haciendo cacería como a venado en cesteo. Cuando lo tuvo a tiro, descargó por completo un revólver. 38 Smith Wesson sobre el pecho de su víctima. El estruendo retumbó en el llano como trueno de tormenta. Lengüe Marrano cayó sin poder defenderse. La catira quedó viuda, con 4 hijos que criar, y su hermano Isaías, nuevamente encarcelado, esta vez con una condena de 5 años por homicidio. Durante décadas, Isaías fue el hermano maldito, el nombre que no se mencionaba en la mesa. Pero con el paso del tiempo y los quebrantos del cuerpo, llegó su momento final. 30 años después, en su lecho de moribundo, pidió ver a su hermana. Con voz trémula le suplicó perdón, y fue así como la catira, entre lágrimas y recuerdos, lo sostuvo entre sus brazos. Isaías murió perdonado. María Luisa y la catira siguieron adelante en la finca Buenos Aires. El gato, el Cuba de María Luisa, ya se había hecho un hombre hembrero y se fue de la casa buscando fortuna propia. La vida se tornó más dura sin un hombre que ayudara con las faenas pesadas, pero las 2 mujeres, fuertes como guayacanes y tercas como mulas, se las arreglaban para mantener viva la ganadería. A pesar de todo, Buenos Aires seguía siendo su refugio, su mundo y su trinchera. Corría el año 1980 cuando Guachiría, el marido de la negra Delfina, se dejó morir. Una cerveza pasada fue su sentencia. Le provocó una disentería fulminante que lo consumió en 3 días sin un médico que pudiera hacer algo. En medio de esa tragedia, la negra Delfina se sumaba como una viuda más a la familia, cargando su pena con el mismo estoicismo que la caracterizaba. El gato, el hermano menor, recién se había rejuntado y vivía una luna de miel escasa, más de hambre que de dicha. Al ver su situación, Delfina, en un acto de nobleza silenciosa, le cedió una porción de su tierra, 800 hectáreas que el gato fundó bajo el nombre de La Plata. A cambio,
Él se comprometió a ayudarla con el cuidado y la administración de la Albania, la finca que ella había levantado con el Guachiría. El año siguiente trajo otra dura escena. Desde Buenos Aires, María Luisa salía cargada en hamaca por 4 hombres, contratados especialmente para llevarla hasta la Fundación San Isidro, propiedad de don Polo Barrera. Era el único lugar cercano donde podía arribar una embarcación fuera de borda, capaz de trasladarla hasta Puerto Gaitán en busca de atención médica urgente. El trayecto fue largo, empapado en agua y preocupación. 10 horas de camino a pie, bajo una tormenta inclemente que convertía los senderos en pantanos, parecían eternos. El grupo llegó pasadas las 7 de la noche a la posada, exhaustos y cubiertos de lodo. Pero María Luisa empeoraba. Un dolor punzante y profundo en el vientre no le daba tregua. Parecía que algo en sus entrañas se retorcía como culebra herida. La catira, al enterarse, no perdió tiempo. Mandó a buscar un curandero del Alto Río y rezaba porque no fuera demasiado tarde. Espíritu, la hija de don Polo Barrera, era una mujer peculiar. En aquel rincón perdido del mundo, ejercía como dentista, médica y curandera, y algunos le atribuían dotes de espiritista. Había aprendido el poder de las plantas y los secretos del cuerpo por tradición oral y experiencia. Cuando vio a María Luisa tendida, moribunda, sin fuerzas para hablar, no tardó en actuar. Encendió un manojo de hierbas secas, exóticas y aromáticas, que al arder inundaron el consultorio con una densa humareda. Murmuró oraciones que se perdían entre soplos de aguardiente y rezos indígenas. Luego, con la seguridad que sólo da la costumbre de lidiar con la muerte, lanzó su dictamen a los familiares presentes. A doña María Luisa se le zancochó el hígado. La negra Delfina, la catira y el gato se miraron, atónitos, sin saber si llorar o preguntar más. Pero al repasar mentalmente los años vividos por su madre junto al fogón donde el humo, la grasa y el sudor cocinaban más que los alimentos, comprendieron que aquel diagnóstico, por rudimentario que pareciera, tenía sentido. 2 horas más tarde, mientras la lluvia caía sin tregua sobre el techo de palma, María Luisa exhaló su último suspiro. El mismo bote que aguardaba para llevarla a Puerto Gaitán fue el que, en lugar de salvarla, la trasladó ya sin vida. Fueron 36 horas de navegación por caños oscuros y ríos dormidos, hasta llegar a Maní, donde fue sepultada entre cantos tristes y el aroma de las flores silvestres que crecen solas entre los morichales. La catira, que ya no hacía honor a su apodo porque los soles furiosos de tantos veranos en Buenos Aires habían tostado su piel hasta oscurecerla, tomó una decisión importante a petición de sus cuñados. Envió a estudiar a sus 2 hijos mayores, los que había tenido con el difunto Lenguemarrano, a la escuelita rural de la vereda Marenao, en Monterrey. Quedó entonces en la finca con su hijo mayor, el hijo del piloto, y con el menor, el último de su descendencia. La casa seguía en pie, aunque el aire se sentía más denso, como si el alma de María Luisa y el recuerdo del Lenguemarrano se resistieran a marcharse. Pero en 1981 la tragedia regresó con rostro nuevo. Hombres esmeralderos de Muso, armados y sin alma, llegaron a la finca, con amenazas y violencia, desplazaron a la catira. Así perdió para siempre la Fundación Buenos Aires. No hubo ley ni reclamo que valiera. Le dieron apenas 15 días para abandonar su tierra, y en ese corto plazo debió sacar la poca ganadería que aún conservaba. Quedaban atrás no solo la tumba de su marido, sino toda una vida de lucha, sueños y tierra amasada con sudor. El ganado fue llevado por el gato, su hermano menor, hasta La Plata, donde él mismo lo cuidó y lo hizo prosperar. A la catira no le quedó más remedio que replegarse en Maní, donde con lo poco que tenía logró comprar una humilde vivienda, sin lujos ni lamentos, pero suficiente para empezar de nuevo. Allí, en ese pueblo que olía a maíz cocido y tierra caliente, crió a sus hijos. Y se aseguró de que al menos terminaran el bachillerato, aunque su corazón quedara sembrado en la sabana, donde alguna vez tuvo un fundo, un amor y una historia que ya parecía leyenda. Para el año 1999,
El gato tomó una decisión definitiva. Vendió la finca La Plata y parte de la Albania. Con aquella venta se esfumaron también los últimos ganados de la catira, y con ellos las fuentes de ingreso que durante años habían sostenido a la familia. Fue entonces cuando surgió una férrea disputa por lo que quedaba de la Albania, encabezada por los sobrinos de la negra Delfina, que lucharon con uñas y papeles en mano para defender la propiedad. Tras largos reclamos y gestiones, lograron salvar el predio, aunque la calma duró poco. 2 años más tarde, la violencia volvió a ensombrecer los campos. Los hombres de Martín Llanos, brazo armado del paramilitarismo, hicieron presencia en la región, y como tantos otros, la familia se vio obligada a abandonar definitivamente la finca, dejando atrás tierras, animales y recuerdos. 3 años después, el destino se ensañó con el gato. Mientras se preparaba para cazar un venado, un disparo accidental de una escopeta calibre 16 con cartucho recalzado le destrozó la rodilla. El tiro fue certero y cruel. Las complicaciones médicas, la falta de atención adecuada y la infección posterior hicieron lo que la bala no pudo terminar de inmediato. Perdió la pierna y con el tiempo también la vida. En el 2007, la Albania lo llamó de vuelta, como un viejo amor que se resiste a morir, pero la tierra que un día fue refugio, ahora olía a peligro. En un atardecer sangriento, uno de los sobrinos de Delfina recibió una puñalada traicionera, un cuchillo mata ganado, que buscó el corazón pero solo rozó el destino. El muchacho sobrevivió por milagro, aunque la cicatriz le quedó marcada no solo en el costado, sino en el alma. Fue la última señal. La Albania, testigo de 4 generaciones de luchas, se vendió por un puñado de billetes manchados de miedo. Las balas y las amenazas pesaron más que los recuerdos. Y así, solo quedaron ellas dos. La catira, con sus 82 años tallados a golpe de sol. Delfina, con sus 90 inviernos memorizados. Las últimas, las únicas sobrevivientes de esa estirpe llanera que desafió sequías, guerras y desamores, pero que ahora se apagaba como el rescoldo de una fogata abandonada, se refugiaron en Maní, en una casita, donde el silencio era tan denso que podía cortarse con el machete que ya no blandían, hasta que el cuerpo les falló. En el 2015, Bogotá las atrapó entre paredes de cemento. La habitación que compartían olía a medicinas y a humedad. La catira, siempre inquieta, se resistía a aceptar que sus pies ya no reconocían el suelo firme de la sabana. Una mañana, el resbalón llegó. La cadera se quebró con un crujido seco. La cirugía fue solo el principio del fin. Una infección pulmonar, esa asesina silenciosa de ancianos, terminó por robársela el 7 de octubre, mientras afuera una llovizna fría limpiaba los vidrios. En el velorio, Delfina no lloró, no porque no sintiera, sino porque a una mujer que desde niña le enseñaron que las lágrimas eran lujos de débiles, el dolor se le había secado adentro. Se quedó mirando el ataúd de su hermana con los ojos brillantes, como si en ellos se reflejaran todos los atardeceres que compartieron, todas las batallas que pelearon juntas, y entonces entendió que era la última que recordaría el sabor del café cerrero recién colado, la última que sabría cómo se escucha el llano cuando canta en la madrugada, la última flor amarilla de un jardín que el tiempo se encargó de arrasar, la última, solitaria en este mundo ingrato que selló su vientre como quien cierra una herida antigua, acaso por compasión de los brotes que, de nacer, vendrían a sangrar con la pena de los que viven cuesta arriba, sin más herencia que la intemperie, sin más consuelo que el silencio, y sin más destino que resistir donde el amor y el pan siempre llegan tarde. Ahora, la negra Delfina volvía en sí tras aquel soponcio demoledor, y fue entonces cuando nos regaló su historia. Con la voz quebrada por la nostalgia, contaba que, cada noche, le pedía a Papito Dios que no se olvidara de ella, que aunque fuera un poquito, se acordara. 5 años después, la negra Delfina murió un martes de septiembre, justo cuando Bogotá amaneció con un cielo insólitamente despejado.
En sus últimos segundos, con la mirada perdida más allá del techo, juró haber escuchado el rumor del río Cravo y el relincho lejano de unos caballos. Tal vez fue su alma que, antes de partir, volvió a galopar por los llanos que la vieron nacer. La enterraron en Maní, bajo la sombra fiel de un roble viejo, junto a Guachiría, su marido, que llevaba 40 años esperándola en la misma tierra. A su lado reposaban su hermana y sus 2 hermanos, todos bajo una lápida humilde que solo decía: Delfina. No hacía falta más. El llano ya conocía su historia, la había sembrado en sus entrañas, la había escuchado en las noches de ventisca, la había llorado en cada amanecer sin fogón encendido ni canto de gallo fiel. Y así, como los pasos que se disuelven en la sabana cuando el sol se derrama tras la línea del horizonte, el caracol, ese diseño perfecto de vueltas infinitas, dejó al fin de girar. Quedaron los hijos, quedó la memoria. Y en algún lugar, entre morichales, garzas viajeras y canturías, sigue viva la historia que Delfina susurró antes de irse, porque el llano jamás olvida lo que una mujer fuerte deja sembrado.